Dios les bendiga, amigos y hermanos que nos ven y escuchan por este medio. Sé que aunque no es lo más deseable para nuestra comunión, doy gracias a Dios por la tecnología que nos permite continuar en contacto con la congregación y amigos que desean ser edificados en la palabra. Durante esta semana estaremos trabajando en este formato, estaremos trabajando en línea para poder llegar a su casa, llegar hasta donde está usted en este momento y poder a través del Espíritu Santo edificar la vida de cada uno de ustedes. Seamos prudentes, seamos sabios, glorifiquemos a Dios en nuestra obediencia durante este periodo y aprovechemos también la oportunidad para convivir en familia, para edificarnos unos a otros, ¿verdad? Ahí donde está usted. En este día se me asignó un tema crucial para la vida cristiana, hablar de la deidad de Cristo Jesús. Y específicamente se me pidió hablar de las interrogantes que demuestran su deidad en un formato teológico. En realidad el tema es muy extenso y solo voy a hacer una pequeña reflexión de su importancia y tocaré algunos pasajes bíblicos que dan testimonio de Cristo Jesús. También entiendo que para mantener el enfoque en este tema y por este medio, ¿verdad? Resulta un reto. Ruegue a Dios que le conceda unos minutos de paz y pueda concentrar media hora, ¿verdad? Apartar su mente de cualquier distracción y enfoque en este momento para que la palabra penetre, para que la palabra sea su alimento, ¿verdad? Durante estos minutos y Dios aproveche y pueda en su ser haber bendición. Vamos a orar para que Dios tome control y bendiga a cada una de las familias que están escuchando, que están atentas y que han seguido estas transmisiones. Oramos. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sostenido a tu pueblo, Señor, en medio de esta situación. Reconocemos que tú tienes control, que eres soberano en toda situación y en toda circunstancia, y por eso estamos en paz. Por eso estamos confiados, porque tú estás en control, Señor. Te pido que ministres a mis hermanos y hermanas, amigos que están en casa durante esta transmisión, para que puedan ellos seguir confiando. Y si alguno no te conoce, pueda confiar de hoy en adelante que tú eres Dios que obra en misericordia en toda situación. Te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si desea seguir la lectura, puede abrir su Biblia. En texto que vamos a estar viendo es Mateo 16, del 13 al 16. Mateo 16, del 13 al 16. La Biblia dice así: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy en día, que encontramos a la sociedad envuelta en incertidumbre social, económica y de salud, tenemos una responsabilidad más que nunca de proclamar con autoridad la palabra de Dios. La palabra que conforta, anima y sostiene a todos los que están cargados y cansados, e invitarlos a depositar sus cargas en el soberano gobernante del universo.
Hoy más que nunca, la necesidad de certeza es evidente. La necesidad generalizada de aferrarse a lo que es inamovible. Respondiendo a esa necesidad, en medio del caos, levantamos nuestra voz y proclamamos que solo en Dios encontramos esa roca firme a la que podemos aferrarnos y en la que podemos refugiarnos con absoluta certeza. La pregunta que vamos a plantearnos es la que hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dices que soy yo? Tu opinión de Jesús es determinante para tu presente, futuro y tu eternidad. Nuestra decisión determina nuestro camino, pero esta en particular no solo afecta tu vida temporal, sino también tu vida eterna. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Aunque creas o no, la forma en la que contestes a esta pregunta determina toda tu vida. El conflicto del cristianismo bíblico es que te da opción o no te da opción de que hagas a Cristo como te convenga. Te orilla a tomar una determinación y tienes solamente 3 opciones de juicio respecto a la persona de Jesús de Nazaret. Una de ellas, pudieras pensar, este personaje fue un mentiroso. Porque él se autonombró el Hijo de Dios, se hizo igual a Dios e intencionalmente convenció a la gente que él era Dios encarnado. Si dijo esto y no lo creía, entonces orquestó un gran engaño. Pudiera ser esta una primera opinión o una primera respuesta. Segunda respuesta. Pudieras pensar que Jesús de Nazaret estaba mal de la cabeza. Porque cualquier persona que sinceramente cree que es Dios encarnado y no lo es, entonces algo anda mal. Si hoy escucharas a alguien decir, yo soy Dios encarnado y soy el creador del universo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué pensarías de él? Pues definitivamente estaría complicado, ¿verdad? Y la tercera opción, que creo que aún todavía más crítica o más escandalosa que las otras 3, es afirmar que él era, es y continuará siendo exactamente lo que decía ser: Dios encarnado, creador del universo y el gran yo soy, el Hijo del Dios viviente. Y no estoy hablando de una religión en particular. No estoy hablando de una denominación específica. La pregunta es, a la pregunta que debes responder es, ¿quién fue el hombre llamado Jesús de Nazaret? Otra cosa importante. No puedes decir solamente, sí, él era un buen maestro o era un profeta de Dios. No podemos ponerlo al mismo nivel que el resto de los profetas, porque él se autonombró Hijo de Dios. La evidencia que vamos a analizar demanda un veredicto. O era un hombre bueno, o era un hombre malo, o era un demente, o creía que él era Dios
y Él es Dios encarnado. Veremos el testimonio que se registra en la Biblia y tendrás que tomar una determinación. Tendrás que tomar una postura una vez que analicemos el contenido. Cuando termine de exponer, ruega a Dios que ilumine tu mente y abra tu corazón para que puedas determinar tu postura sobre esta evidencia. Hacer un juicio del testimonio de la veracidad de los hechos y decidir si era un mentiroso que engañó a sus contemporáneos, un demente que creía que era Dios, o que definitivamente era Dios. Y reconociendo esto, doblarás tus rodillas ante su señorío y majestad, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. La Biblia enseña que Jesús no es simplemente alguien que parece o que se parece mucho a Dios, o alguien que camina muy cerca de Dios. Más bien, Jesús es el mismo Dios Altísimo. Según leemos en Tito, capítulo 2, versículo 13, dice que como cristianos estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La Biblia en diferentes ocasiones, en diferentes pasajes, se refiere a Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret como Dios, como Hijo de Dios, como el que contiene la esencia de Dios. Vean también lo que dijo Tomás cuando resucitó Jesucristo y apareció a los apóstoles. Tomás se refirió a Jesús diciendo: Señor mío y Dios mío, según lo registra Juan del capítulo 20 y versículo 28. Del mismo modo, el libro de Hebreos nos da el testimonio directo de Dios Padre con respecto a Jesucristo y declara en Hebreos 1:8 acerca del Hijo y dice, hablando Dios Padre, dice del Hijo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Evangelio de Juan llama a Jesús el Dios unigénito al compararlo con el Padre, ¿verdad? Otras formas en que la Biblia enseña que Jesús es Dios es mostrando que tiene todos los atributos de Dios. Veremos algunos de ellos y algunos pasajes que demuestran estos atributos. Cristo lo sabe todo, según leemos en Mateo 16:21. Jesús les declara en este pasaje a sus discípulos de forma anticipada su muerte y resurrección. También en Lucas 11:17 conoce los pensamientos y el sentir de los corazones de la multitud cuando echa fuera un demonio. ¿Te das cuenta que Cristo conoce el futuro, conoce los corazones y el sentir de la gente, de la multitud? Y en Juan 4:29, la samaritana se asombra de que Jesús conociera todo lo que ella había hecho. Podemos ver claramente en estos pasajes que Jesús tiene este atributo, ¿verdad?, de omnisciencia, que conoce todo acerca
del hombre y de su corazón y de los hechos del presente, del pasado, del futuro. La Biblia también dice que Jesús está en todas partes, omnipresente. En Mateo 18:20, Jesús declara: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí en casa, ¿verdad? Estamos reunidos 2, 3. La Biblia declara que ahí en casa Jesucristo está hoy, ¿verdad? Como está aquí en este momento, como está en cualquier parte del mundo. Y como les estaba manifestando a sus discípulos y a la gente que escuchaba, que Él estaría presente con ellos siempre. En Mateo 28:20, Jesús promete a sus discípulos, después de encomendarles la gran comisión, que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Jesús está en todas partes. Jesús tiene todo el poder. En Mateo 8:26 al 27, Jesús ordena al mar y a la tempestad que cese. Y los discípulos se preguntan: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En Mateo 28:18, Jesús declara: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Juan 11:38 al 44, Jesús demuestra su poder aún sobre la muerte, cuando gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. En Lucas 7, del 14 al 15, Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entrega a su madre. En Apocalipsis 1:8, Jesús declara su preeminencia, su supremacía. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Y agrega: el Todopoderoso. Es evidente por el registro bíblico que Jesucristo es todopoderoso. Jesús no depende de nada que está fuera de Él para su vida. En Juan 1:4 declara: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo no depende de una fuente externa. Jesucristo, en Él, dice la Biblia, está la vida. En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, y agregó: y la vida. Es evidente por lo que dice la Biblia que Jesucristo no depende de una fuente externa. Él produce la vida. Juan 8:58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Hablando y dando evidencia de su preexistencia, ¿verdad? De que Él no depende de haber encarnado para existir, sino que existía mucho antes, ¿verdad? Desde la eternidad pasada, en la presencia de Dios, en comunión con su Padre, por toda la eternidad pasada. También podemos demostrar que Jesucristo gobierna sobre todo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Le da estos títulos. En Apocalipsis 19:16 dice también:
y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué nos sirve entender estas cosas? ¿Por qué es importante que podamos comprender que Jesucristo es Dios? Jesucristo, según lo declara Juan 1:1, no es o no comienza su existencia cuando nace en la tierra. Dice Juan 1:1 que en el principio existía el Verbo. Esto es antes de la creación, antes de que cualquier cosa fuera creada. Dice el texto que existía el Verbo. Después veremos que el Verbo significa Jesucristo. Y dice también que el Verbo estaba con Dios. Y agrega, y el Verbo era Dios. Habla de la naturaleza de Cristo, habla de la preexistencia de Cristo y habla de la comunión de Cristo con su Padre. Es evidente, simplemente por este texto, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, el hombre nacido, ¿verdad?, es Dios. Otro texto que habla de el poder de Dios, el poder de Jesucristo como nuestro creador, lo encontramos en Colosenses 1:16. Y dice así: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, hermanos, todo lo que Dios es, Jesús también es. Porque Jesús es Dios. Él es completamente Dios. Así lo declara Colosenses 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, hablando de Cristo Jesús. ¿Y qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Qué significa que Jesús sea comparado con su Padre, verdad? ¿Qué significa que Jesús evidentemente comparte los atributos de Dios? Vean lo que dice Filipenses 2:6. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En Hebreos 1, del 2 al 3, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hablando de Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo que está intentando comunicar es que Jesucristo efectivamente, plenamente, totalmente es Dios. Jesucristo no es simplemente un hombre o un ángel de una alta jerarquía. Jesucristo, como lo declara la Biblia, es
nada menos y nada más que Dios. Comparte la totalidad de la naturaleza divina, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La Biblia dice que el Padre engendró a Jesucristo o engendró a su Hijo, ¿verdad? Y a veces la palabra tiende a confundir o tiende a plantear interrogantes que son complicadas de explicar. Voy a tratar de explicar la palabra engendrar para que no haya esta situación. Esta palabra de engendrar es una metáfora, es una forma de hablar y trata de unir dos cosas. La primera, debemos entender que Dios el Padre no es Dios el Hijo. Y Dios el Hijo no es Dios el Padre. Son personas distintas, centros de conciencia distintos que pueden relacionarse entre sí. Esa es la primera verdad de engendrar. La segunda, el Padre y el Hijo son un Dios, no son dos dioses, una esencia, una sola naturaleza divina. Desde toda la eternidad, sin ningún comienzo, el Padre siempre ha tenido una imagen perfecta de sí mismo y un reflejo divino o resplandor igual a sí mismo, es decir, el Hijo de Dios. Y eso es lo que significa engendrar. Desde la eternidad pasada, desde el comienzo, existía el Hijo, existía el Padre, como dos personas distintas que comparten la misma naturaleza. ¿Por qué es tan importante proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios? Cuando entendemos la dimensión, cuando tenemos las repercusiones que tiene el reconocer a Cristo como Dios, podemos entender la importancia del tema. Vean lo que dice Primera de Juan 5, del 11 al 12. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí la importancia de reconocer a Cristo como el Hijo. Repito, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Otro texto importante. Primera de Juan 2:23. Escuche. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, para tener una relación con Dios Padre, tener vida eterna, debes confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y estar en comunión con Él. Si no crees esto, no hay oportunidad de salvación, no hay oportunidad de vida eterna. Reconocer a Cristo como Dios es fundamental para nuestras vidas. Escuchen lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5.
nos da el fundamento de esta esperanza. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos adopción de hijos. El Padre, dice el texto, envió a su único y divino Hijo, para que pudiera, a través de la adopción, tener muchos hijos humanos. De no ser esto, no habría la adopción de la raza humana. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, según Romanos 5:10. No sé si estás viendo la importancia de este concepto. En Gálatas 2:20 dice que vivimos por fe en el Hijo de Dios. Textualmente dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta verdad fundamental tiene que estar justo enfrente de nuestras vidas cristianas. Tiene que ser uno de los pilares centrales de nuestra comprensión de la realidad. Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, mi deseo es que todos conozcan al Hijo de Dios y que tengan una relación personal y salvadora, una intimidad minuto a minuto de total confianza con Él. Y al tener al Hijo, también disfrutaremos al Padre, sabiendo que como consecuencia tenemos vida en ellos. Y podemos disfrutar el privilegio de la adopción a través del Espíritu del Hijo. Él nos ha dado el don de la redención y la reconciliación con Dios, porque en Él tenemos el poder de la victoria sobre Satanás. Si es tan importante conocer al Hijo, si es tan importante entender que es el Hijo de Dios, la pregunta sería, ¿cómo llegas a conocer al Hijo? A este tema, Jesús dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Entonces, ¿cómo llegarás a conocerlo? ¿Recuerdas la pregunta inicial en Mateo 16:15? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Yo te hago esta pregunta ahora. Tú que me escuchas, tú que me ves, ¿quién dices que Cristo es? ¿Quién dices que es Jesucristo para ti en tu vida? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdas cómo respondió Jesús a esta afirmación? Te lo leo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Conocer a Jesús como Hijo de Dios no es algo que sucede por los meros poderes mentales o emocionales que residen en la naturaleza humana. Debe haber una acción divina, obra de gracia más allá de la carne y de la sangre, para que dentro y a través y detrás de la Biblia
las predicaciones y aún los milagros, podamos ver la gloria del Hijo. Saboreemos la realidad divina y lo conozcamos sobrenaturalmente. Yo te he dado algunos textos, algunos testimonios, aún el testimonio de Cristo Jesús, diciendo que Él es Dios, diciendo que Él es el Hijo de Dios, diciendo que en Él está la vida. Y aunque efectivamente debe haber predicación y enseñanza inteligible, escuchar testimonios sobre la vida de Jesucristo, pero todas esas palabras no persuaden el corazón y no abren y no despiertan y no avivan al hombre interior. La carne y la sangre no han revelado esto, según le responde a Pedro, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y esta es la forma, a través del milagro de salvación. Es como podemos conocer y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Voy a terminar con un texto, pero antes de eso, quisiera que reflexionaras un momento y que entendieras que estos textos que citamos, que estas oraciones que hemos hablado, no tienen ningún uso, sino es que el Espíritu de Dios las toma y abre tu corazón y abre tu entendimiento y te da a conocer al Hijo de Dios. No es que te convenza de que Él es Hijo, no es que yo te convenza que Él es Dios. Dios abre tu entendimiento, Dios toca tu ser, toca tu hombre interior y te da luz. Y eso es lo que debemos rogar. Roguemos pues para que Dios elimine toda barrera, quite este corazón de piedra incrédulo y que podamos creer, que podamos entender, que podamos confiar por medio de esta obra que Jesucristo es Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad fundamental que hemos escuchado, Señor, por esta majestuosa, Señor, enseñanza de tu Hijo Jesucristo, porque podemos ver a través de tu palabra, de tu testimonio y de aquellos que han escrito, Señor, en estos libros, el reconocimiento de la deidad, del señorío, del poder de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que hoy, Señor, en nuestros corazones, en aquellos que nos escuchan, pueda reconocer, Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que comparte esta divinidad, que son uno con Dios. Que pueda haber este milagro, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida de aquellos que nos escuchan, y que juntos podamos doblarnos la rodilla ante su majestad, ante su deidad, ante su señorío. Te pido pues que uses estas palabras y que traigas bendición en donde quiera que estén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.